¿habéis tenido algún desafío en vuestra trayectoria musical que haya tenido cierta dificultad y queráis contar? Bueno, como decía, creo que el mayor desafío ha sido... Bueno, a ver, esto ha sido un desafío, lo de componer haciendo los arreglos de 17 músicos más, pero quizá el anterior no estuvo mal tampoco. Hacerte colega de un tipo que vive en una zona que tienes muy bien controlada, pero entre Rusia y el este, Ucrania, un aparente rocker que hacía música de los 50 con una apariencia rocker total, y de repente verle vestido de militar porque han invadido su país, y dar con un ucraniano que se ha convertido en soldado, que antes era músico. De ahí surge unas conversaciones y la necesidad de hacer algo juntos. Entonces a distancia compusimos un tema, con lo que conllevaba el hecho de que no siempre estuviera al teléfono, un tipo que había estado al frente, herido. Bueno, pues todo aquello fue una experiencia que no todo el mundo pueda vivir, para bien y momentos no difíciles porque estábamos en el lado bueno, pero sí que de alguna manera, como diría, intrigantes, ¿no? Estás colaborando con alguien que está en una guerra, que está a no sé cuántos mil kilómetros, pero salimos airosos. Hubo más músicos que nuestra banda que se suman al proyecto y fue maravilloso al final. La verdad que ahí la tenéis, una canción llamada A Mellow Flowery Rain. Esto con 2 tequilas no me sale. De todas formas, el reto es todos los días, porque claro, ten en cuenta que Santero es una banda que nos lo hacemos todo. O sea, todo nos encargamos de... Tenemos a nuestro manager, y somos 3. Nuestro manager, tenemos a Carlos Jorro, tenemos a Dani Marit de Madrid, pero no tenemos un sello, no tenemos como un apoyo económico como tal, y nunca lo hemos tenido. Hemos tirado el carro nosotros mismos, y el reto en sí es todo el paquete que ves ahora mismo. Este clip es un fragmento de una entrevista que puedes ver completa en mi canal de YouTube. Puedes acceder a ella a través del vídeo en pantalla o a través del enlace que hay en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio de Cometa Sonoro.